A los Gálatas, capítulo 1, Gálatas, capítulo 1, gloria al Señor. Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Cuando lo consiga me confirma con un fuerte amén. Gálatas capítulo 1. Gloria a Dios. Bien, vamos a leerlo desde el versículo 1 al 2. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Es importante que usted analice eso ahí. Y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Versículo número 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Amén. Y amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, ya vamos creo que por la cuarta enseñanza del libro de Gálatas. Al igual que cualquier estudio que hagamos de cualquier libro o de cualquier carta o epístola, siempre al inicio va a ser, digamos, un poco lento, porque vamos a estar hablando un poco de la biografía. Se va a estar entrando de lleno para poder entender exactamente de qué trata el libro. Entonces, por eso ahorita estamos como soltando el nudo, para poder entonces entrar a profundidad de qué trata esta carta. Amén. ¿De qué trata esta carta? Entonces, en todo lo que hemos mirado, ya vimos quién era Pablo antes de conocer al Señor. Número 2, vimos que es un apóstol, un shaliach, uno que es enviado, ¿verdad? Un representante de la nación de Israel, uno que va a buscar a la gente de su patria, a la gente de su nación. Para este sentido, ¿a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es la función que cumple un apóstol. Ahora, también como número 3, vimos que no de hombre. Es decir, su llamamiento, su apostolado, no es por una elección humana, sino que Dios mismo le llamó, ¿verdad? Dios mismo le llamó. Y en unos versículos más adelante, Pablo dice que desde el vientre el Señor le plació apartarlo para este ministerio. Al igual que usted y yo, todos los que estamos acá, el hecho de que usted se haya convertido a los 30, a los 20 o a los 50 años no quiere decir que usted fue escogido por Dios ahorita, sino que Dios lo apartó desde antes que se formara en el vientre de su madre. ¿Alguien dice amén? Desde ese día Dios Bien, ahora como número 4, que es la parte que dice aquí, gloria a Dios, y por Dios el Padre. Ya vimos la parte de lo que es Jesucristo, que sería lo cuarto. Jesucristo, ¿verdad? Jesús, que viene del hebreo Yeshua, que quiere decir salvación. Y Cristo, que quiere decir el ungido. Amén, el ungido. Ahora viene la parte donde dice: y por Dios el Padre. Amén. Es decir, el apostolado que recibe Pablo no solamente es por el sacrificio hecho por Jesús en el madero, sino que también este apostolado lo recibe por medio del que resucitó. Escuche esa frase: del que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y esta frase
de que dice lo resucitó es clave. Dígale que está a su lado, es clave. Esta frase, si usted quiere lo puede apuntar, el que lo resucitó de los muertos, es clave para poder entender lo que vamos a estar compartiendo. Lo resucitó. Entonces, ¿está hablando de qué? Resurrección. Dígale que está a su lado, resurrección. El Señor Jesucristo le dijo a una mujer llamada Marta, cuando a esta mujer se le había muerto su hermano. ¿Cómo se llamaba el hermano de Marta? Lázaro. Lázaro tenía ¿cuántos días de estar muerto? Para alguien parece ser que es fácil que alguien resucite después de 1 hora de muerto o un día. Es más, para los antiguos, una persona podía resucitar después de 3 días de muerto, pero ya al 4.º día ellos decían: eso es un milagro, eso es algo extraordinario, eso es algo que lo va a hacer, aleluya, no fuerza humana, sino del Todopoderoso. Amén. Entonces, Lázaro es resucitado a los 4 días de muerto, pero antes de la resurrección, el Señor le dice a Marta, ¿qué le dice a Marta? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nuevamente, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Bien, para que usted entienda, para ver lo que dejamos en la clase pasada, que fue ayer, estuvimos viendo de que Pablo tiene una pasión por ir a predicar a los gentiles, según lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 15. Ahí lo estuvimos viendo, que Dios le dice a Ananías: ve, ¿verdad? Y ora por él, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Y ya vimos esa definición, que gentile, ¿verdad?, viene de esa palabra griega que significa etnos o etnias, y viene de una palabra hebrea que es goyim. Y la palabra goyim en el hebreo significa naciones. De modo que eso conecta con lo que dice en Génesis. En Génesis, creo que el capítulo 17, donde dice Dios a Abraham. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Que de él iban a salir ¿qué? Reyes y naciones, o naciones y reyes. De modo que el llamado que está recibiendo Pablo para ir y llevar el nombre del Señor en presencia de ¿qué? De los gentiles y de los reyes, se está refiriendo ¿a quién? A descendientes ¿de quién? Del patriarca Abraham. Ahora, ¿quiénes son estos descendientes que aparecen en Hechos 9:15 como gentiles? ¿Quiénes son? ¿Por qué reciben ese título de gentiles? ¿Qué es gentil? Gente extranjera. Gente extranjera. ¿Qué es gentil? Gente extranjera, que no son de la nación judía. Amén. Eso es un gentil que no pertenece a la nación judía. Ahora, en Hechos, eso sí lo vamos a buscar, que fue donde quedamos ayer. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Estamos diciendo que la palabra clave para esta noche es: y Dios el Padre que lo resucitó. Hechos capítulo 15. Gloria al Señor Jesús. Cuando lo consiga me confirma con un fuerte amén. Vamos a leerlo, gloria a Dios, desde el versículo 12.
Bien, un pequeño recuento de este capítulo es que el concilio de Jerusalén que se estaba formando, se presentó una cuestión bastante difícil, porque unos varones de Judá, y en el versículo 5 dice quiénes eran estos varones. ¿Quiénes dicen que eran? Fariseos. Entonces los varones de Judá que vienen al concilio de Jerusalén eran de la secta de los fariseos. Amén. Y según el capítulo 26 de Hechos, el versículo 4, dice que la secta de los fariseos era ¿qué? La más rigurosa, es decir, la más estricta en cuanto a tradiciones y costumbres de los ancianos. Entonces, ¿qué era lo que decía esta secta? Según esta secta, ellos creían que para que una persona pudiera ser salvo, era necesario el ser circuncidado. Y si no se circuncidaba, entonces la persona no era salva. Amén. Si no se circuncidaba, la persona no era salva. Entonces, el consenso que ocurre aquí en el concilio de la iglesia de Jerusalén en este capítulo es que a los gentiles que se convierten al Señor no se les estorbe. Amén. No se les estorbe ni se le ponga una carga pesada, la carga que ni los padres podían llevar, ni tampoco ellos podían llevar. ¿Dónde dice eso? El versículo número 10, 15:10. ¿Alguien lo tiene? Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Entonces el número 11 dice: antes creemos que por la gracia, ¿qué es gracia? Favor inmerecido. Amén. Un favor inmerecido, algo que viene de Dios y que no es de nosotros. Es decir, cuando nosotros decimos la gracia, quiere decir le caímos bien a Dios. Amén. Es como cuando usted dice, esa persona me cayó en gracia. ¿Me hago entender? ¿Qué es lo que está diciendo usted? Me cayó bien, me cae bien. Tiene algo que me transmite confianza. Entonces, creemos que por esa confianza que Dios nos da es que nosotros seremos ¿qué? Salvos. Aquí dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Y luego dice, de igual modo que ellos. Igual modo que ellos, ¿quiénes son? Que lo de la secta de los fariseos. La secta de los fariseos, ellos decían, nosotros nos circuncidamos y ya no tenemos necesidad de otra cosa y ya tenemos la salvación. Mentira. Ellos también necesitan ¿qué? La gracia del Señor Jesús para poder ser salvo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Ahora, como eso es lo que están discutiendo ahí, entonces en el versículo número 13 están discutiendo. Se levantó Bernabé, se levantó Pablo, se levantó Pedro. Y ahora, gloria a Dios, en el versículo 13 se levantó otra persona. ¿Quién se levantó? Jacobo, que es el hermano del Señor. Ese es el que aparece en una de las cartas, que es Santiago. Santiago es el mismo Jacobo. En el hebreo es Jacobo. Amén. Jacobo. Bien, vamos a leerlo. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Acuérdense lo que dice en Hechos 9:15. ¿Qué era lo que Pablo iba a hacer? Iba a llevar su nombre
en presencia de los gentiles. Y en este versículo, ¿cuál es la conexión que dice? Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo. ¿Para qué? Dios va a tomar pueblo. ¿Pueblo de dónde? De los gentiles. Amén. Pueblo de ellos, gloria a Dios, el pueblo de los gentiles dice para su nombre. Ahora, miren lo que dice el versículo número 15. El 15:15. Y con esto concuerda. Esto lo está diciendo Jacobo. Escuchen lo que dice Jacobo. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Versículo número 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Al decir tabernáculo de David está diciendo es y reedificaré el reino de David que está disperso. ¿Cuántos me están siguiendo? Y reedificaré. ¿Qué significa reedificar? Levantar, restaurar. Amén. Entonces, escuchen esto. Jacobo, él está tratando de que el pueblo entienda y no se deje confundir de la doctrina de los fariseos que está llegando a Jerusalén. Y ellos están tratando de decirle a la congregación que ellos no pueden ser salvos, que a ellos hay que circuncidarlos. Entonces, este consenso o esta palabra, esta asamblea, trata de darle solución. Trata de explicarle a la congregación que ellos no son unos simples gentiles. Amén. Ellos no son unos simples gentiles, que ellos son lo que dice exactamente un pasaje que está en el libro del profeta Amós. A ver, ¿cuántos de los que están acá les ha sucedido que Dios les ha dicho algo y de pronto usted dice: esto fue lo que Dios me dijo aquella vez, aquel día, y entonces usted dice: se cumplió lo que Dios dijo? ¿A cuánto les ha pasado? ¿Alguien más? Levante la mano para saber. Ahora, para que usted entienda algo más, recuerdan que el Señor Jesucristo también dijo que Él iba a resucitar, y de pronto las mujeres fueron al sepulcro, y cuando fueron al sepulcro, ya al tercer día, que fueron a llevar incienso y todo lo que ellos llevaban allí para encontrar al Señor, para perfumarlo y todo lo demás, ¿a quién encontraron? La piedra removida. ¿Y a quién vieron? Al ángel. ¿Y el ángel qué es lo que les dice a ella? No está aquí, ha resucitado. Y hay una frase clave: acordaos, acuérdense de lo que Él les dijo. Amén. Inmediatamente ellas, ¿qué hacen? Conectan lo que el Señor dijo. ¿Qué fue lo que Él dijo? Y al tercer día resucitaría. Entonces conectaron. Jacobo aquí está haciendo una conexión con una profecía, es decir, los gentiles se están convirtiendo. Pero para la secta de los fariseos, escúcheme bien, es para la secta de los fariseos que los gentiles, ellos no tienen parte en el reino de Dios. La secta de los fariseos es la que está cerrándole la puerta a los gentiles que se convierten al Señor. Le están colocando ¿qué? Traba, le están colocando pero, oposición, obstáculo. Sin embargo, a Pablo, a Pedro, a Bernabé, a Jacobo, se les estaba revelando a ellos algo diferente que los demás no entendían. Dígale que está a su lado: necesitamos revelación. ¿Qué era lo que a ellos se les estaba revelando? ¿Por qué era que Pablo era incansable y constantemente quería predicar? Y aún si estaba preso, ¿qué era lo que Pablo hacía? Predicaba. Cuando llegó a Atenas, cuando llegó a Éfeso, ¿qué era lo que había en Pablo?
su espíritu se enardecía. Y también dice la palabra de Dios que, ¿qué más dice acerca de la predicación del apóstol Pablo? ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos leen las escrituras? Dice que Pablo estaba entregado por entero a la predicación. ¿Alguien lo ha leído? Estaba entregado de lleno a la predicación. O sea, Pablo era incansable, hermano. Era incansable. Ahora, ¿por qué era incansable? Porque a él se le reveló. Acuérdense que él pertenecía a la secta de los fariseos. Y para Pablo, los gentiles eran unos perros. Para Pablo los gentiles eran un estorbo, así lo dice el Talmud. Para Pablo, es decir, para la secta de los fariseos. Pero cuando a Pablo se le quita el velo, se le quita ese trapo, eso que había en el conocimiento de los fariseos, Pablo ahora, hermano, lo que más quiere es buscar a esos gentiles, porque él descubre que también son su sangre, descubre que también son su descendencia. A su nombre la gloria. Entonces ellos se están convirtiendo al Señor. ¿Quiénes se están convirtiendo? ¿Quiénes se están convirtiendo? Los gentiles. Ahora Jacobo está haciendo una conexión. Vamos al libro de Amós. Antes de ir allá, escúchenlo bien, el número 16, 15. Hechos 15, 16. ¿Alguien lo tiene? Hechos 15, 16. ¿Cómo dice en alta voz? Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Amén. Entonces dice, y después de esto, como ahí no se escucha, vamos a leerlo. Y después de esto volveré. Aleluya. Y reedificaré el tabernáculo, es decir, el reino de David, que está caído. ¿Cómo está el reino de David? Caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Quién lo va a volver a levantar? ¿Quién lo va a volver a levantar? El Señor, el Todopoderoso. Dice, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor. ¿Y todo qué? Grábese esa frase. ¿Y todo lo qué? Los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor. Bien, vamos a entonces hacer la conexión. Es decir, ¿de qué cita, de qué pasaje de la Biblia Jacobo está hablando esto? ¿Dónde está? Libro del profeta Amós, capítulo 9. Eso lo leímos ayer, pero la idea es que quede, hermano, bien explicadito para que usted comprenda mejor el mensaje. Versículo número 9 en adelante dice, porque he aquí, hermano, estos libros son un poco, muy poco leídos, y como son poco leídos, son difíciles de encontrar a veces. Amén. Incluso a veces son pequeñitos, es decir, que no abarca muchos capítulos y no se encuentran. A la hora de buscarlo, se extravían, se pierden. Amós capítulo 9, versículo número 9. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las, ¿entre todas qué? Entre todas las naciones. Está hablando de la casa de Israel. Como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen no se acercará ni los alcanzará el mal. Número 11, es decir, el versículo número 11. En aquel día, mira lo que dice el profeta, y es lo que dice allá Jacobo en el libro de Hechos. ¿Qué dice? En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿Se acuerda? Es decir, como cuando el reino estaba unido, cuando estaban las 12 tribus de Israel en el tiempo pasado. El versículo número 12. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom
y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Aquí dice para que ¿qué? ¿Cómo? Para aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre. En Hechos dice para aquellos, se refiriéndose, ¿quiénes? A los gentiles. Y aquí esta profecía de la que está hablando el profeta Amós se está dirigiendo ¿a quién? No, ¿a quién se está dirigiendo esta profecía? ¿A quién? Antes de entenderlo de esa manera, que es lo que ya comprendimos, esta profecía es dada a Israel. Pero en el pensamiento de los fariseos está, escuchen, en el pensamiento de los fariseos está que los gentiles no son herederos del reino de Israel. Y según esta profecía de Amós, que Jacobo la está entendiendo y le está explicando, está diciendo que los gentiles pertenecen ¿a quién? ¿A quién pertenece? ¿Aló? ¿A quién pertenecen los gentiles? A los descendientes de Abraham. ¿A quién pertenecen los gentiles? El concepto que ha habido por mucho tiempo para nosotros también es que los gentiles son una cosa y los judíos son otra cosa. Pero ese concepto, ¿quién lo tenía? La secta de los fariseos. La secta de los fariseos. Aquí se convirtieron los gentiles. Y los fariseos son los que le están colocando una traba, le están colocando un pero a estos gentiles que se convierten al Señor. Y entonces Jacobo está dando una profecía. Y la profecía dice que va a restaurar el tabernáculo o el reino de David. Y el reino de David quiere decir las 12 tribus de Israel. 12 tribus de Israel. Amén. Entonces, ¿cuál es el mandamiento según Hechos que se le manda a los gentiles que se convierten al Señor? Que se les prohíba solamente ¿qué? Comer ahogados, comer sangre, cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Y qué más? Y habla de la fornicación. ¿Quién lo tiene? Y que se aparten de fornicación. Amén. Ahora vamos a mirar Ezequiel capítulo 37. ¿Alguien sabe qué dice Ezequiel 37? Un pasaje bastante conocido y predicado por los evangelistas. Ezequiel capítulo 37. ¿Cuál es la frase clave que estamos leyendo de Gálatas 1? Y Dios el Padre que le resucitó de los muertos. Esa es la frase clave. Aquí en Amós está diciendo que la casa de Israel ha sido zarandeada por todas las naciones. Y ya dijimos ayer que las 10 tribus se perdieron. ¿Se acuerda? Las 10 tribus se perdieron. ¿Se acuerda cuando se convirtió Zaqueo al Señor y el Señor Jesús llegó a la casa de Zaqueo y los fariseos estaban murmurando porque él había entrado a la casa de un hombre publicano, de un hombre pecador? ¿Qué es lo que Jesús responde? ¿Qué es lo que Jesús dice? ¿Dónde está la gente que lee la Biblia? ¿Qué es lo que Jesús dice? Ellos están murmurando de que Jesús había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Qué es lo que Jesús dice en Lucas capítulo 16, 19? ¿Qué es lo que Jesús les dice? Hoy ha venido la salvación a esta casa porque Él también es hijo de Abraham. ¿Y qué más dice? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar. ¿Y qué más? Y a salvar. Vino a buscar y a salvar. ¿A qué? Lo que se había perdido. Entonces está diciendo que hay ¿qué? Ovejas perdidas.
Entonces vamos a leerlo. Escuche. La mano de Jehová vino sobre mí. 37:1 de Ezequiel. Y me llevó en el espíritu de Jehová. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Cómo estaban los huesos? Secos, dice más adelante. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí, eran muchísimo sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Cuando dice la Biblia que lo hizo pasar y que he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, cuando dice campo, ¿a qué se refiere? ¿Alguien sabe? Cuando dice el campo, ¿a qué se refiere? Eso está en la Biblia. ¿Alguien que me ayude? ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿A qué se refiere cuando dice el campo? Sí, ya se lo dije. Escuche, Mateo 13:38 dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Vamos a... Gloria a Dios. Si quiere, conéctese allí. Mateo, un momentico, o yo se los leo. Mateo capítulo 13, versículo 36. Mateo 13:36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Del qué? Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El versículo 38. El campo es el mundo. ¿El campo es qué? Bien, ¿dónde estaban los huesos secos? Dice ahí: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo. ¿Qué significa la faz del campo? La faz del mundo. Y eran por cierto secos en gran manera. ¿Dónde estaban los huesos secos? ¿Dónde? En el mundo, es decir, en todas las naciones. ¿Dónde están los huesos secos de la casa de Israel? En todas las naciones. Es como si uno dijera: no hay esperanza para Israel, todos están despatriados, todos están esparcidos, todos están de un lado para otro. ¿Y por qué está así la casa de Israel? Porque dejaron al Señor, porque pecaron. Entonces, anoche decíamos, y vamos a recordarlo nuevamente, cuando la gente habla del pueblo de Israel, inmediatamente nuestro cerebro nos dice que el pueblo de Israel son los judíos. Y los judíos solamente está hablando de ¿qué? De una tribu. ¿Porque es la tribu de qué? La tribu de Judá. Pero faltarían las otras tribus. ¿Dónde están las otras tribus? ¿Están qué? Están perdidas en el campo, en el mundo. Sigamos leyendo, porque nosotros hemos hablado muchas veces de este pasaje, y cuando hablamos de que entonces cada hueso con su hueso, estamos diciendo: ese es el profeta con el profeta, el evangelista con el evangelista, esto que no sé qué, y suena poderoso, ¿sí o no? Pero exactamente a qué se está refiriendo, vamos a leerlo. Versículo número 3. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Es como si dijera: ¿volverán a ser restaurados? ¿Volverá el pueblo de Israel a ser restaurado? Entonces dice: y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel,
y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido. Esto sí es importante hacer, profetizar. Cuando hablo de profetizar es que se necesita anunciar, llevar el mensaje para que las tribus perdidas escuchen el llamado, que escuchen la trompeta del Creador del universo, que les está llamando a que vuelvan a su patria, a que vuelvan a su nación, a que vuelvan, aleluya, al Dios de sus padres. A su nombre la gloria. ¿Cuántos pueden darle al Señor un fuerte aplauso? Aleluya. Es impresionante poder sacar esta enseñanza en tan corto tiempo. Bien. Versículo número 7. ¿Lo tiene? Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Es como si dijera, y se juntaron las tribus perdidas, cada tribu con su tribu, cada familia con su tribu. O sea, todas esas cosas. Y está diciendo aquí la escritura, y miré aquí, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos. ¿Sabe cuando habla espíritu a qué se refiere? El Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué era lo que iba a entrar entonces en estos juicios, en esto que se estaba armando? ¿Qué era lo que iba a entrar? ¿Qué era lo que iba a traer vida? La palabra. A su nombre. Entonces dice, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos ¿qué? No había en ellos palabra. ¿Y qué es lo que entonces va a hacer que la gente vuelva? Que vuelvan estas naciones extraviadas. La palabra. Dígale que está a su lado, necesitas la palabra. Mire que hay espíritu. ¿Cómo aparece ahí la palabra espíritu? Es pequeña, porque está refiriéndose no al Espíritu Santo, sino refiriéndose a lo que es la palabra. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Ahora sí dice, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y allá está diciendo, y el Dios Padre que los resucitó de los muertos. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, ¿por qué creo que los huesos de Ezequiel 37 van a resucitar? Porque el Señor Jesucristo también resucitó, así como el Padre resucitó, aleluya, al Señor Jesucristo de entre los muertos, así también el Padre le dará vida a las tribus que estaban perdidas en el afán del campo. A su nombre la gloria. Hermano, las tribus, el pueblo de Israel que está esparcido por el mundo y que aparentemente no tiene esperanza ni tiene solución, lo que Pablo está entendiendo, y por eso que Pablo se preocupa, se esmera, se mueve, se esfuerza a predicar el mensaje a los gentiles, a los llamados gentiles, porque él sabe que aunque estén muertos, ¿se acuerdan lo que dice la Biblia del hijo pródigo? Cuando habla la Biblia del hijo pródigo se está refiriendo a las tribus perdidas. Y por eso cuando llega al hijo pródigo en la Biblia se le conoce como Efraín, el primogénito. Pero ¿sabe una cosa? Cuando llega, ¿qué es lo que él le dice a la gente? Y cuando llega el hijo mayor representa a Judá. ¿Qué es lo que dice? Mi hijo muerto era y ya revivido, estaba perdido y lo he encontrado. ¿Se está refiriendo a quién? ¿A quién se está refiriendo? A las tribus perdidas, a la tribu que se esparció. Y aquí está diciendo, gloria a Dios,
aleluya, sopla sobre estos muertos y vivirán. Hermano, el soplo de la palabra de Dios, el soplo del Espíritu de Dios le dará vida a aquello que está muerto. ¿Sabe qué? Entonces, algo que yo he entendido todos estos días y eso me tiene apasionado. ¿Sabe por qué usted está entendiendo el mensaje del Señor? Y hay gente que dice, yo les predico y les hablo y no entienden y nada de esa cosa, porque no son descendientes de Abraham. Todos los que vienen de la sangre de Abraham, todos los que son del linaje del pueblo de Israel, aleluya, están escuchando la voz de Dios, porque todo el que escucha la voz de Dios, la voz del Hijo de Dios, puede entender. Aleluya. Esto suena así como un poco raro para mucha gente. ¿Sabe lo que el Señor Jesús le dijo a un personaje? Creo que está en Juan 8, en Juan 9 o Juan 10. Hay un versículo donde le dicen a Jesús, nosotros linaje de Abraham somos. ¿Y sabe qué dice Jesús? Si fueras linaje de Abraham, ciertamente me amaríais y también me escucharás. Todos los que son descendientes de Abraham aman al Señor Jesucristo. Todos los que vienen de esa simiente, todos los que vienen de esa semilla, escuchan la voz de Dios. Por eso es que usted la escucha, porque usted no es descendiente de este mundo. Usted viene de esa semilla que ha sido sembrada por todo el mundo. A su nombre sea la gloria. Mientras que otros dicen, yo soy esto y esto hasta morir. ¿Usted lo ha escuchado? Hablando de cualquier religión, para no mencionar aquí nombre. Yo soy esto y esto hasta morir. De aquí nadie me mueve. Mi familia, mi papá y mi abuelo crecimos en esta creencia y ahí nos morimos. ¿Sabe por qué? Porque ellos ciertamente no son linaje de Abraham, sino que son quienes de la secta de los fariseos. Entonces, ¿sabe un datico de la secta de los fariseos? Que uno los llama como judíos. El datico de ellos es que algunos gentiles, es decir, gente extranjera, querían unirse a la secta de los fariseos. Entonces, al unirse a la secta de los fariseos, escucha bien, al unirse a la secta de los fariseos, entonces, digamos como un venezolano tener la cédula colombiana. No es nacido en Colombia, pero tiene cédula venezolana. Entonces, ¿qué pasaba con estos? Tiene cédula colombiana. ¿Qué pasaba con estos personajes? Querían unirse a esta secta. Y ahora ustedes los ven que los que se convirtieron más celosos en las tradiciones y en las costumbres eran ¿quiénes? Los agregados, los que le llaman prosélitos, es decir, los que se convertían al judaísmo. Y por eso cuando Jesús está predicando, ellos no entendían lo que Jesús les hablaba. Y por eso el Señor les dice en el capítulo 10, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de buscar. Otras ovejas. ¿Cuál creen ustedes que son esas ovejas? Los que están esparcidos, los que están perdidos, los que están muertos. Sigamos en Ezequiel 37. Versículo 11, en el versículo 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son ¿qué? He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Que si dice que los traeré a la tierra de Israel, quiere decir que ¿dónde están? Que no están en su tierra. Quiere decir que están ¿dónde? Están fuera, están en otras naciones. Y así dice la Escritura, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros
y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabrán que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. A su nombre la gloria. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bien, ¿dónde están estos huesos? ¿Dónde están los huesos secos? En el mundo, en la faz del campo. Ahí están. Ahora Gálatas 1:2. Ahora sí vamos a entrar al versículo número 2. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gálatas 1, versículo 2. Debe de marcar, hermano, esa carta. ¿Alguien lo tiene? Algunos se les extravió. Dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de ¿qué? Escuchen esto, estas dos palabras, iglesia y Galacia. Iglesia y Galacia. ¿Sabe que la palabra iglesia viene de una palabra griega que es eclesia? ¿Alguien ha escuchado? Es más, aquí en Santa Marta, creo que por la avenida Libertador hay una iglesia que dice eclesia, el faro, algo así. Por ahí una parte dice eclesia. ¿De dónde viene la palabra iglesia? ¿De dónde viene? De una palabra griega que es, ya se las dije, eclesia. ¿Aló? Se lo vuelvo y se lo pregunto para que usted se lo grabe. ¿Qué significa la palabra iglesia en griego? ¿Cómo dice? Eclesia. ¿Y qué significa la palabra eclesia? La palabra eclesia es una palabra compuesta. La palabra eclesia es una palabra compuesta que significa literalmente un llamado fuera, llamados a salir. ¿Qué significa la palabra iglesia? Eclesia. Llamados a salir, llamados fuera. ¿Cuántos están ahí? Hechos 7:35. Mire este dato que vamos a encontrar acá. Resulta que nuestra Biblia, ¿cuántos tienen la Reina Valera? En la mayoría de los traductores de la Biblia, en el caso de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que escribieron la Reina Valera, ellos hicieron, digamos, mucho en escribir esta versión. Aportaron mucho para que nosotros pudiésemos tener este libro. Pero ellos eran unos monjes católicos. Y en ellos había ya una doctrina sembrada. De manera que al ellos transcribir o traducir la Biblia de su idioma original, o por lo menos del griego a lo que nosotros hoy tenemos, escucha bien, cambiaron la palabra iglesia por otra palabra. Vamos a mirarlo un momentico. Hechos 7:35. Ahí está hablando nuestro hermano Esteban. Hechos 7:35. Él está diciendo, gloria a Dios, a este Moisés
a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Versículo 36. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en, ¿cómo dice? En la congregación. Esta palabra fue cambiada. ¿Sabe cómo aparece esta palabra? Eclesia. Este es aquel Moisés que estuvo en la eclesia en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos. ¿A su nombre? No sé si usted le prestó atención a lo que acabamos de leer acá. ¿Qué fue lo que hizo Moisés con el pueblo de Israel? ¿Qué hizo Moisés con las 12 tribus de Israel? ¿Qué fue lo que hizo con los descendientes de Abraham o los descendientes de Jacob? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? ¿Cómo? Por ahí alguien creo que lo dijo. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Lo sacó de Egipto. No, dígalo sin miedo. Lo sacó de Egipto. ¿A quién sacó? A la eclesia lo sacó, porque por eso quiere decir eclesia, quiere decir los llamados fuera, los llamados del sistema egipcio. ¿Sí me hago entender? Los llamados fuera. A su nombre. Ahora mire, aquí hay una cita que por cuestión de tiempo no la vamos a leer, pero eso está también en Deuteronomio. Gloria a Dios. Hay una cita que está en Deuteronomio. Se las dejo de tarea para que la busque. Dice aquí, vamos a leer el versículo 35. A este Moisés, no tengo la cita, pero vamos a leerlo de lo que dice acá. Es la misma cita que dice aquí. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó. Mira lo que dicen. ¿Este qué? Lo sacó. ¿A quién sacó? A la eclesia. Lo sacó. ¿A quién? A la eclesia, a la congregación. Lo sacó. Los llamó. Ellos están allá presos, están cautivos, están en el cautiverio, están siendo esclavos. ¿Y qué hace Moisés? Los llamó fuera, porque eso significa eclesia, los llamados fuera. Ahora hay una profecía en el versículo 37. Versículo 37, ¿alguien que lo lea? ¿Cómo dice la profecía? ¿Dónde está la iglesia del Señor? ¿Dónde están los llamados fuera? ¿Dónde está la congregación Peña Doré? Quiero que esté aquí conectadito, mi hermano. Este Moisés es el que dijo. Cuando dice este Moisés es el que dijo, está diciendo: este Moisés fue el que profetizó. ¿Qué profetizó? Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. ¿A quién se refiere cuando dice: profeta os levantará el Señor de entre vuestros hermanos como a mí? El profeta que se iba a levantar como Moisés, ¿quién sería? ¿Se acuerdan? No. Pablo no. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista vino predicando y la gente decía: ¿eres tú el Cristo? Vamos a mirar un momentico en Juan.
a Jesús. Profeta os levantará el Señor de entre vuestros hermanos, a este oiréis. Entonces, en Juan capítulo 1, vamos a mirar un momentico Juan capítulo 1. Bueno, la iglesia necesita buena Biblia. Juan capítulo 1. ¿Lo tiene? Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Entonces, mire, una de las cosas que hay allá en Jerusalén, ¿hay quién? Judíos y levitas. ¿Eso están allá dónde? En Jerusalén. Bueno, yo señalo para allá, si es para allá. Bien, le están preguntando, ¿eres tú quién eres? Versículo número 20. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Versículo 21. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Y qué respondió? No soy. Ahora le preguntan, ¿eres tú el profeta? Cuando dice la pregunta, ¿eres tú el profeta? ¿A qué profecía ellos están citando? La que dice en Hechos que leímos ahorita, el capítulo 7, ¿se acuerda? Hechos 7, 37, dice, a este Moisés fue el que dijo, profeta de entre vuestros hermanos, os levantará el Señor, ¿verdad? A este oiréis. Entonces, los judíos y el pueblo de Israel recibieron una profecía que se iba a levantar un profeta. Y cuando ellos ven a Juan el Bautista, ellos están a la expectativa preguntando, ¿será este el Cristo? ¿Será este el profeta? Porque ellos conocían que se iba a levantar uno como Moisés. ¿Y quién será el que sacó? Pregunto otra vez, ¿quién será el que sacó a Israel de Egipto? ¿Quién? Moisés. ¿Cuántos están acá? Hermano, necesitamos la de la Biblia, porque estamos, Dios mío. Entonces usted sabe, hermano, lo que es hacer un servicio, una predicación, una cuestión aquí y allá, el culto bien fogoso, dice uno fogoso, pero lejos nosotros realmente de lo que dice la Biblia. Necesitamos la Biblia. Libro de Jeremías, capítulo 16, versículo número 14. Jeremías 16, 14. Hermanos, la Biblia, ella tiene una conexión impresionante. Amén, una conexión impresionante. Y quiero darle este consejo a los predicadores. La gente mucha gente a la hora de predicar, ¿sabe qué dice? Lo que me reveló el Señor. Y no digo que Dios no revele, porque Él trae revelación. Pero hay una palabra más segura. La palabra profética más segura, ¿cuál es? La Biblia, la palabra del Señor. Entonces pueden dar una revelación fuera de contexto, no tiene nada que ver con lo que quiso decir. Mire ahora este versículo, Jeremías 16, 14, ¿lo tienen ya? Quiero que lo tenga, y si es posible, hermano, toda la congregación haga apunte. Es más, ahorita estoy interesado en que se hagan estas grabaciones para que usted saque el tiempo y la vuelva a escuchar, porque ahorita puede ser que haya mucha gente así como que no entiendo mucho, pero al volverla a escuchar te va a ayudar a que tú puedas entonces conectarte con el mensaje. ¿Lo tiene? No obstante, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que se dirá, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra ¿de dónde? Del norte. ¿De dónde más? Y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a traer a su tierra, la cual di a sus padres. ¿Quién es este Moisés que los hará subir?
¿Quién es este Moisés que los hará subir? El Cristo de la gloria, el que se levantó, aleluya, de la tumba, el que resucitó. Él se va a levantar como profeta, como Moisés. Y dice la Biblia, a este oiréis. ¿Quién es el que está ahora en las naciones? ¿Quién es el que está en las naciones? Aleluya, llamando a su pueblo Israel. Jesucristo. ¿A través de quién? De la iglesia. ¿A través de quién? De los llamados fuera. ¿Si están aquí? A través de los llamados fuera. A través de ellos el Señor lo va a hacer. A su nombre sea la gloria. Ahora vamos a dejarlo ahí y vamos a ver exactamente qué significa, porque aquí en esta profecía de Jeremías dice que el Señor los hará subir, los va a hacer que salgan. ¿De dónde van a salir la nación de Israel? Del norte. ¿Y de dónde más? Y de todas las tierras, es decir, de todas las naciones. Y este es el que habla en Hechos y en Deuteronomio, que profeta va a levantar el Señor. Ahora escriba ahí, si usted quiere escribir ahí, Galacia, escríbalo. Galacia. ¿Cómo se llama la carta que estamos estudiando? Gálatas. ¿Y de dónde se deriva la palabra Gálatas? De Galacia. Pero ¿de dónde viene, originalmente de dónde viene la palabra Gálatas o Galacia? Viene de una palabra galut. Galut. Termina en T, galut. Y galut, ¿sabe qué significa galut? ¿Cómo? Dispersos. ¿Qué significa galut? Dispersos. Otra vez, ¿qué significa galut? Disperso. Vamos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1:1. Esto es poderoso lo que usted va a ver ahí. Primera de Pedro 1:1. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Primera de Pedro 1:1. Cuando lo tenga me confirma con un amén. Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿A quién le escribe Pedro? ¿A lo qué? Léalo bien. ¿A lo qué? No. Vuelve y lo léalo. A los expatriados. Expatriados. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Escuche bien, cuando se dice a los expatriados, ¿qué es lo que da a entender? Los que están fuera de su patria. ¿Y a quién le está escribiendo Pedro? A los que están fuera de la patria de Israel. Y esta gente que está hablando de Israel, a los expatriados, dice de la dispersión. Amén, de la dispersión. ¿Qué quiere decir? Los que están dispersos, los que están fuera, los que están en las naciones, los que están por allá perdidos en el paganismo, los que están en la idolatría, los que están en la masonería, los que están en la brujería, en la hechicería, los que están envueltos, hermanos, en la prostitución, en el homosexualismo, en el lesbianismo, en todas esas cosas. Para esta carta escribe Pedro, pero también Pablo escribió a los expatriados. ¿A quién se refiere a los expatriados? Los que están fuera de su patria. Vamos a buscar en Santiago. Santiago 1. Santiago 1. Versículo 1. ¿Cuánto lo tienen? Santiago 1:1. Dice, Santiago, ¿se acuerdan lo que leíamos ahorita en Hechos capítulo 15? Donde se levantó alguien que profetizó, usó la profecía de Amós. ¿Quién fue el que se levantó? Jacobo. ¿Y quién es Jacobo? Santiago. Entonces Santiago dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Para quién es esta carta? ¿Qué dice? A las 12 tribus que están ¿dónde?
En la dispersión. ¿Cuál es la dispersión? A los que están dispersos, a los que están perdidos. Para ellos se escribe esta carta, amado hermano. A los expatriados. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, con este mensaje, ahorita, hermanos, se están tumbando muchas cosas que pueden estar en nuestra cabeza, en nuestra mente. Los que son de los cananeos son de los cananeos, pero todos los que son descendientes de Abraham están escuchando la voz de Dios. Para terminar la clase de hoy, vamos a Gálatas. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Ya le digo. Al Señor Jesús la gloria. Gloria a Dios. Ya le digo la cita, Gálatas. Capítulo 3, versículo 28 y 29. Y ahí terminamos. Gálatas 3, 28 y 29. Mire cómo dice la Escritura. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Versículo número 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Cuántos son linaje de Abraham? ¿Sabe de dónde viene la palabra linaje? De esperma. Linaje quiere decir descendencia, semilla. Si soy de Cristo, ¿dónde están los que son de Cristo? Todos los que son de Cristo son linaje de Abraham. Los que son de Cristo. Hay algunos que no son. Alabado sea Dios. ¿Cuántos brindan al Señor un aplauso? Aleluya, aleluya, aleluya. Vive, vive el Señor. Gloria a Dios. Una hora en el mensaje. Hermanos, ¿cuántos les quedó claro el tema de hoy? ¿O quedó cabo suelto? Levante la mano el que no entendió. Las prédicas están grabadas, todo lo que estamos estudiando, la introducción a Gálatas. La primera, en la segunda, ya van 2, 3, 4 enseñanzas. Usted necesita escucharla una a una para que usted entonces pueda agarrar el hilo. No crea que vamos a terminar. Entonces, al comienzo es un poco, estamos en la introducción, pero después vamos a correr en el mensaje. Amén. Amén. A los expatriados.